todos y quisiera comenzar agradeciendo a don Jesús y a Carlos por esta invitación, que recuerdo con mucho cariño nuestra peregrinación a Medjugorje, tan provechosa y tan fraternal desde el punto de vista sacerdotal, fue estupendo. Voy a empezar con una pregunta, porque me gustaría que esta charla fuese algo práctico, que os sirviese para vivir la Cuaresma al ritmo de la Iglesia, como la Iglesia nos pide y que seguramente ya estáis viviendo todos, pero bueno, siempre nos hace bien recordar. Y es, ¿realmente quieres que tu Semana Santa sea exactamente igual que la del año pasado? ¿Quieres que tu Cuaresma sea exactamente igual que la del año pasado? Porque probablemente, si no tomamos decisiones ahora, lo será. Y si, en cambio, quieres que mejore en algo, entonces hay que tomar decisiones desde ahora. Mi intención en esta charla es eso, que os sirva para tomar decisiones prácticas. Y la condición que puse para venir es que yo daba la charla a condición que todos los que la escucharan se convirtieran. Entonces ya con eso, ya está, ¿no? Así que la puedo alargar todo lo que haga falta hasta que el último ya se convierta, ¿no? Como suele decir el padre Danco. Bueno, mirad, la Cuaresma es el momento en el que la Iglesia entra en ejercicios espirituales. Yo ahora mismo dirijo una casa de espiritualidad en Córdoba, muy cerca de aquí. Y tenemos tandas de ejercicios espirituales continuamente. Los ejercicios espirituales, pues es un momento donde tú entras a ponerte a tono, a descubrir la voluntad de Dios y a ajustarte a la voluntad de Dios. Pues los ejercicios espirituales tienen un parecido con la Cuaresma. La Cuaresma es que toda la Iglesia a la vez entra en ejercicios espirituales. Y es lo que su palabra indica. Ejercicios. Y la Iglesia nos propone varios. Vamos a verlos. Pero el sentido de la Cuaresma es un periodo litúrgico de preparación para la Pascua. No tendría sentido sin la Pascua. Así que tenemos que ver el sentido de las cosas antes de hacerlas. Yo, por ejemplo, recuerdo que de niño, yo toda mi vida fui a misa el domingo. Toda mi vida. Hasta que entré al seminario. Pero creo que nunca fui a celebrar la resurrección. Nunca entré por la puerta de la iglesia a celebrar la resurrección. Entonces estaba haciendo una práctica sin sentido. Era un bien para mí, pero el sentido, por qué la Iglesia te dice no faltes a misa el domingo, es porque vamos a celebrar la resurrección de Cristo y a participar de ella. Yo iba porque era una obligación y no tenía el sentido. ¿Cuál es el sentido de la Cuaresma? El sentido de la Cuaresma es que tú llegues con el corazón tonificado para vivir a fondo la Pascua. ¿Y cómo? Pues nos dice, vamos a vivir todos, la profecía de Isaías. Mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. No es automático. Tú puedes vivir la Semana Santa sin mirar a Cristo. Puedes vivir la Semana Santa mirando otras cosas. Aunque estén cercanas a Cristo, puede ser que no mires a Cristo. Y si miras a Cristo, a lo mejor ni siquiera te das cuenta de que lo traspasaste. La profecía de Isaías es, mirarán al que traspasaron. O sea que la finalidad de esta Cuaresma es que tú llegues al final de la Cuaresma con los ojos de María, con los ojos de San Juan. Y esto debería ser una de las primeras decisiones que tomemos al salir de esta iglesia.
Yo quiero realmente que se dé un cambio. De lo contrario, la Cuaresma será como quien entra en un gimnasio, pero entra a pasearse por el gimnasio, no a levantar las pesas y hacer los diferentes tipos de ejercicios que hay que hacer allí. Por un lado, a veces tú entras en un gimnasio y ves a gente en una cinta, otras veces le ves levantando hierros, otras veces le ves nadando. Son ejercicios diferentes para tonificarte. Pero tú puedes estar en el gimnasio mientras todos hacen eso y tú no hacer nada. ¿No? ¿Y esto para qué te serviría? Sí que tenemos que hacer las cosas y mi intención es compartir con vosotros esto para que todo lo que hagamos en la Cuaresma tenga este sentido. Entonces la Cuaresma es un tiempo oportuno, muy bueno, para que tú, de alguna forma, delante de Dios, te purifiques. Cuando yo estaba en una parroquia durante varios años en Córdoba, en una parroquia muy humilde, estilo las 3.000 viviendas de Sevilla, en el polígono del Guadalquivir. Y ahí vivía con a veces 5 o 6 musulmanes. Cuando llegaba el momento del Ramadán, muchos de vosotros lo conoceréis, lo habréis vivido o tendréis amigos o conocidos, pues realmente a mí me sorprendía cómo lo vivían. Me sorprendía mucho, porque era con ilusión. Hermanos, decían así, en la página web, me acuerdo cuando estaba yo tratando de entender bien todo lo que vivían, en la página web ponían, hermanos, ha llegado el mejor momento del año, el Ramadán. Y esto me hizo recordar que en Milán, estaba yo en Milán una vez con otros compañeros legionarios y nos habían dado un donativo. Y entonces el superior nos invitó con ese donativo a tomar un plato de jamón y una cerveza. Éramos 4. Y se acercó un chico, habíamos gastado ese dinero. Y se acercó un chico a pedirnos dinero. Tenía 16 años. Y acabamos de gastarlo. Dijimos, mira, pues no tenemos dinero en la calderilla, pero siéntate con nosotros, te invitamos. Y era musulmán. Y ve ahí el jamón y la cerveza. Y dice, no. No es voluntad de Alá. Y se fue. Pero tiene una voluntad sintonizada con la voluntad de Dios. Desgraciadamente, conocen a Cristo, pero le conocen mal. Pero a veces hay actitudes que nos iluminan. Entonces, al vivir el Ramadán, ellos lo vivían como un momento, empezaban a decir, yo les preguntaba, ¿cuándo empezaste a vivir tú el Ramadán? ¿A qué edad? Y no tenían que vivirlo desde siempre. Hay un momento, cuando van ganando edad. Pero entre ellos competían para ver quién había empezado primero. Y después les veía que se levantaban a las 5:03 de la mañana para poder desayunar algo. Y si a alguno se le apagaba el despertador, nada, ni agua, ni todo el día. Y alguno se iba a trabajar. Y volvían de trabajar ya cuando cae el sol, entonces a comer. Bueno, nuestra Cuaresma no se parece en nada a esto. No es un ejercicio nuestro, sobre todo. Es un ejercicio, pero hay una esperanza. Nosotros nos estamos preparando para recibir una gracia enorme. No es purificarnos con nuestras fuerzas, sino más bien aclararnos la mirada para que podamos mirar a Jesucristo como lo miraba San Juan. Mirarán al que traspasaron. Benedicto XVI dice esto, que la Cuaresma sea para todos los cristianos una experiencia renovada del amor de Dios que se nos ha dado en Cristo. Amor que también nosotros, cada día, debemos volver a dar al prójimo. Especialmente al que sufre y al necesitado. Solo así podremos participar plenamente de la alegría de la Pascua. Esta es para mí la forma más sintética de ver la Cuaresma. Yo, primero, necesito convertirme
no mirarme a mí mismo, sino mirar a Cristo, ver el amor de Dios que recibo de Cristo, y ese amor es el que yo reflejo sobre los demás. Y así voy a llegar preparado a la alegría de la Pascua. Por lo tanto, sí hay una jerarquía en las cosas que tenemos que hacer en la Cuaresma, que veremos. Bueno, ¿por qué 40 días? Viendo la historia de la Cuaresma, esto lo digo a modo de anécdota, la Iglesia muy temprano, antes del siglo IV, ya estuvo como configurando la Cuaresma. Al inicio en algunas partes eran 3 días antes de la Pascua, pero empezaron a hacer 2 cosas. El bautismo era en Pascua, así que empezaron a prepararse los catecúmenos, los que estaban a punto de bautizarse, se preparaban como un sprint final para ser cristiano. Entonces veían lo que distinguía a los cristianos y se preparaban para vivirlo. Como si estuvieses a punto de empezar una carrera o como si estuvieses a punto de despegar en un avión. Entonces la Cuaresma era para ellos ese periodo de preparación para vivir según Cristo. Eso puede ser para nosotros, debe serlo. Después empezaron a ampliarlo, porque también hicieron recaer al final de la Cuaresma la que llamaríamos estación de penitencia. Los penitentes se preparaban y el Jueves Santo recibían el sacramento de la penitencia. Entonces, toda la Cuaresma era también un camino de dejar atrás el pecado. También debe ser esto, nuestra Cuaresma. Pero entonces eso se les quedó corto, así que empezaron a alargarlo. Y llegó la Cuaresma, no siempre tuvo 40 días de Cuaresma, llegó a tener 50 días de Cuaresma, incluso 60 días de Cuaresma, incluso a terminar después de la Pascua. Sorprendentemente, el miércoles de Pascua terminaba la Cuaresma, la de antes. Y la Iglesia fue como reconduciendo todo esto, que eran estos esfuerzos para vivir el sentido que os he dicho. Vamos a vivir de verdad como cristianos. Vamos a vivir de verdad como cristianos. No seamos cristianos de careta, de máscara, no seamos cristianos falsos. Entonces la Cuaresma era el momento de auténticamente seguir a Cristo en mi vida. ¿Y por qué la Iglesia se decantó por los 40 días? Pues hay varios motivos. 40 días es lo que duró en la Biblia el diluvio universal. Cuando Dios dijo que se acabe el pecado en el mundo y solamente salvó a Noé con las instrucciones que le dio y a su familia, y todo lo demás quedó arrasado. 40 días. 40 días duró también, o 40 años, el viaje de Israel en el desierto. Y eso también era un salir del pecado. 40 días es lo que duró Elías, cuando estaba yendo a encontrarse con Dios en el monte Horeb. El monte Horeb también es el monte Sinaí, es el mismo donde se encontró Moisés. 40 días es lo que estuvo Moisés en el Sinaí, antes de recibir las tablas de la ley. 40 días también es lo que ayunaron los habitantes de Nínive. Y 40 días, los días que Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo. Entonces, todo esto es como la Iglesia toma estos 40 días como un valor didáctico para que tú, cuando te levantas por la mañana, hoy por la mañana te has levantado y no lo sabías, pero mañana sí. Mañana te vas a levantar y vas a decir, yo hoy me pongo modo Noé. Se acabó el mal en mi vida. No me voy a hundir en el mal. Tu Cuaresma tiene que ser el diluvio. O mañana a lo mejor te levantas y pones el pie en el suelo y dices, hoy voy a ser como Elías. Elías, él estuvo en pena de muerte. Tenía pena de muerte. Le perseguía a la reina para cortarle la cabeza y a él lo que se le ocurrió, que tú puedes estar en una situación parecida, que viene Hacienda, que viene un problema, un revés de salud,
o viene un revés familiar, o viene... ¿Y qué hace Elías? Me voy 40 días al encuentro con Dios. ¿Os acordáis? Cuando se mete en la cueva y escucha que pasa el huracán y el fuego y el relámpago, la tormenta, y al final en la brisa está Dios y se encuentra con él. Pues mañana puedes levantarte modo Elías en el Horeb. O me voy a levantar mañana, cuando ponga el pie en el suelo, voy a levantarme modo Moisés. Y Moisés subió al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, si tú lo pudieras ver desde ahora, y pudieras girar la cabeza y ver todo lo que le rodeaba, en ese momento, incluyendo los israelitas, todo era una confusión moral impresionante. Los pueblos de al lado, pues imagínate, los egipcios acababan de hacer un genocidio, pero si veías a los jebuseos o a los amorreos o todos los que adoraban a Baal, esos permitían el infanticidio, los sacrificios humanos, la prostitución sagrada. Entonces Moisés sube al Sinaí y recibe las tablas de la ley y puede distinguir el bien del mal. ¿Tu cuaresma puede ser esto? A lo mejor en tu vida hay confusión, hay algún tipo de doblez, porque el pecado más común y más mortífero es la mentira. En la mentira se puede vivir y puedes llevar una vida muy cristiana de cara a los demás y una vida doble muy alejada de Dios. Pues Moisés tuvo esa gracia que está plasmada en los 10 mandamientos de distinguir dónde está el bien, dónde está el mal. No matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no mentirás, no codiciarás. ¿Por qué? Porque está mal y tú estás en el bien. Entonces, yo mañana podría levantarme y poner el pie en el suelo para decir, modo Moisés, se acabó la doblez en mi vida. Ahora voy a caminar por la senda del bien y voy a evitar la senda del mal. O también podría levantarme, me veo al espejo y digo, pues hoy parezco un ninivita, porque estaba tomando un camino muy contrario a la voluntad de Dios, pero puedo hacer penitencia. Y yo podría hacer penitencia como los habitantes de Nínive y evitar mi destrucción y la de mi familia. Así que la cuaresma es entrar esos 40 días como estas personas o estos habitantes vivieron los 40 días. Tiene que ser la cuaresma un tiempo de destrucción del mal, como pasó en el diluvio o como pasó en todos los demás. Tiene que ser un tiempo también de esfuerzo, de prueba, como Israel en el desierto, y tiene que ser un tiempo de penitencia y de expiación, como antes del juicio divino, como los habitantes de Nínive, 40 días de ayuno y de penitencia. Bueno, ¿cuáles son? Esto es el motivo por el cual la cuaresma ha llegado a nosotros así, 40 días. Bueno, de hecho, son más, porque no contamos los días que van del miércoles de ceniza hasta el primer domingo de cuaresma. Todo empieza con el domingo. Y también se añaden los días de la Semana Santa hasta el jueves santo por la tarde, antes de la Cena del Señor. Así que nuestra cuaresma, ¿ves? Así también era como... Por eso antes eran 50 días o 60, porque se desbordan por los dos lados. ¿Cuáles son los temas? Los temas, no las prácticas, los temas de la cuaresma. Los vamos a escuchar aquí, ya los hemos empezado a escuchar desde el domingo pasado. Los temas son, en primer lugar, el tema pascual. Como he dicho, toda la cuaresma es para que te prepares para la Pascua, si no, no tendría ningún sentido. El tema pascual significa
Por un lado, la Pascua que celebraban los judíos, que siguen celebrando los judíos, si tenéis amigos judíos lo podéis ver, es un fiestón. Es un fiestón. Es la fiesta más importante del año. ¿Por qué? Porque celebran el paso de la esclavitud a la libertad. Cuando Moisés habla con el faraón, le dice: déjanos irnos para servir libremente a Dios en el desierto. Eso es lo que está en la Biblia. Queremos irnos 3 días a servir libremente a Dios en el desierto. Entonces, la Pascua para los judíos es esto, pero para nosotros es la libertad del pecado y de las consecuencias del pecado. La consecuencia última del pecado es la muerte. La Pascua para nosotros es el paso a la vida, que la muerte queda vencida. Esto lo vamos a escuchar en todos los temas, en muchos temas de Cuaresma, lo veréis. El segundo tema es el tema bautismal, porque la Cuaresma, cuando se formó en torno al bautismo. ¿Cómo puedo yo entender mejor? Esto yo os invito de corazón, porque los que ya nos conocemos, o hay alguno que pertenece también aquí al movimiento Regnum Christi, nosotros tenemos una espiritualidad bautismal. Esto significa que es lo que tú hiciste o digamos, gozaste o padeciste de pequeño y fue inconsciente, es volverle a sacar brillo con toda tu mente adulta y colaborando con la gracia de Dios, viendo el regalo que has recibido. Pues la Cuaresma es un momento para que todos los cristianos hagamos esto, sacarle brillo a nuestro bautismo. ¿Y qué significa? Viniendo por aquí he visto muchísimos olivos, maravilloso, un mar de olivos, iba pasando ahí por el campo de Mercedes de Fernando, y he preguntado cuándo era la poda. Me han dicho, pues ahora, estamos en la poda. Cuando tú podas un olivo, las ramas van a morir. Las ramas que cortas van a morir. Pues cuando vayáis por los campos y veáis todas las ramas cortadas, tú la miras y dices, yo era como tú. Yo era como tú. Y los que no están bautizados son como tú. Pero por la gracia de Dios, alguien, no fui yo, alguien me cogió de la mano, cogió esa rama y la injertó en el tronco de Cristo. Que si tú coges una de esas ramas que han cortado y la injertas en el olivo, otra vez va a florecer. Y si la injertas en el mejor olivo de todo Jaén, esa rama va a echar unos frutos maravillosos. Pues eso es lo que pasó en nuestro bautismo. Pero nosotros, por la fuerza de las cosas, podemos estar viviendo como cristianos sin tener en cuenta a Cristo. Como si la rama de olivo que iba a morir, iba a secarse y le iban a tirar al fuego, pues estuviera viendo solamente sus olivas y no diese ningún crédito al tronco que le está nutriendo con esta savia. ¿Y cuál es la savia que corre por el corazón de Cristo? La filiación. La Cuaresma es para que tú tomes la actitud que esencialmente define a Cristo, que es la filiación. Que vuelvas a recordar, yo estoy bautizado, yo tengo el impulso dentro, solamente tengo que dejarlo ir, tengo que dejar que salga, ya está dentro, deja que salga. Si hay algo taponándolo, pues acude al sacramento para destaponar, que es la penitencia. Pero deja que salga el Espíritu de Cristo que ya tienes en ti por el bautismo, deja que salga. La Cuaresma es para eso también. Y el tercer tema es el tema penitencial. Se desarrolla, también lo vamos a ver en la liturgia de la Cuaresma, se desarrolla durante toda la Cuaresma y es un momento para reparar todos nuestros pecados. Sabemos que cuando vamos al confesionario, vais con Don Jesús, os confesáis y Él levanta la mano, pero es Cristo quien perdona. Don Jesús abre su boca, pero no dice, Jesús te perdona, dice, yo te absuelvo, porque le está prestando su boca a Cristo. Cada vez que nos sentamos en el confesionario,
nos sentamos para administrar la sangre de Cristo sobre ti. Y eso es un don. Cada vez que te confiesas, la sangre de Cristo lava tus pecados. Jesucristo quita tu firma de todos tus pecados y pone la suya. Entonces la Cuaresma es un momento como para agradecer esto y unirnos a esto. Es decir, yo lamento haberme separado del camino, lamento haberte herido, lamento que por mí, por los demás también, pero por mí también has tenido que pasar toda la pasión. Entonces, la Cuaresma es un momento de penitencia. Y así llegamos, que no me quiero alargar demasiado, a las obras que tenemos que hacer en la Cuaresma. Las prácticas cuaresmales. La Cuaresma es, por una parte, colectiva, porque como digo, toda la Iglesia entra en ejercicios espirituales, pero también es individual. Así que la Cuaresma del Padre Miguel no va a ser la misma Cuaresma que Don Jesús, porque Dios nos va a poner en el corazón algo diferente, o muy parecido, pero normalmente será diferente. Y mi Cuaresma no será la misma que la del 2024. Haremos todos lo mismo, pero cada uno como si se comprara ropa a medida. Así que por un lado es colectiva y por otro lado es individual. Son 3 prácticas que conocéis todos: la oración, la penitencia, el ayuno. La oración, el ayuno y la caridad. Perdón. Oración, ayuno y caridad. Entonces, la oración no tienes que complicarte mucho. Ya tienes tu corazón diseñado para orar. Ya lo tienes. Como cuando te sientas con un amigo a tomar un café. Habla con Dios. Entra en la iglesia o entra en tu cuarto y como te sientas con un amigo a tomar un café, así habla con Dios. Acuérdate de que en la primera página del Génesis, cuando se narra cómo fue las cosas primeras, por qué Dios nos creó, qué es lo que buscaba, cómo nos creó, cómo hizo toda la creación, cómo puso al hombre en la cima, en la cúspide de la creación, dónde le puso, pues dice que le creó para pasearse con él en el jardín, a la hora de la brisa, como con un amigo, dice. O sea, la amistad se da entre iguales. Por eso lo hizo a su imagen y semejanza. Está hablando de ti. Dios te ha creado para pasearse contigo como con un amigo por el jardín. La Cuaresma tiene que distinguirse por la oración. Lo primero. Y esto nos puede costar y tampoco está dicho que tenga que ser la misma oración. Puede ser que en un mismo matrimonio pues uno necesite estar en la iglesia y otro necesite pasear y otro necesite encerrarse en su cuarto y otro rezar por la mañana y otro por la noche. La iglesia te deja libre, pero te señala el camino y tienes que ser sincero. Si alguien me toma una foto, si alguien toma una foto ahora mismo a mi alma, ¿soy o no soy un alma orante? ¿Hablo con Dios como con un amigo? Es una ocasión muy buena para hacerlo. Y yo diría, de todo lo que tenemos que hacer en la Cuaresma, que es estas 3 cosas, esta es la más importante, por lo que hemos explicado en la homilía. No me alargo con eso. Pero acordaros de que la oración no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Lo mejor que le puede pasar a tus hijos es que seas un alma de oración. Lo mejor que le puede pasar a tus padres o a nuestros feligreses o a tus compañeros de trabajo o a tus jefes o a tus súbditos es que tú seas un alma de oración. Porque esto es lo que era Jesucristo. Bueno, entonces para eso, una forma muy práctica, yo estoy haciendo ahora unas meditaciones diarias que me encantan. Venía hablando con Fernando sobre esto y con Chema. Y me ayuda muchísimo ver el Evangelio del día siguiente, eso lo puedes hacer tú,
Y después, para ilustrar la meditación, me meto en varias inteligencias artificiales y le digo, ilustra esto. Y lo voy viendo y me va poniendo muchas opciones. Y hasta que yo encuentro una que digo, esta. Pues sí, me ayuda a hacer la oración, me ayuda a escribirlo, pero lo que más me ayuda es ver esa imagen evangélica. Contemplar a Cristo. Cuanto más sacada de la Escritura sea tu oración, más oración es. Nosotros le hablamos a Dios y Él nos responde con el Evangelio, con la Escritura. Y no solamente la palabra de Dios cuando te habla, la palabra de Dios te modela. Entonces es maravilloso poder dedicar un tiempo a hacerlo. A lo mejor es dedicando, no sé si de camino en la Cuaresma hay un retiro, o en la parroquia, o alguna tarde de reflexión, o eso, suscribirte a alguna meditación diaria, o a los 10 minutos con Jesús, o lo que cada uno haga, pero tratad de hacerlo y decir, esto es como una cita, como si yo tuviera un cáncer y tuviera que ver al oncólogo, porque realmente lo tenemos. El pecado original, tenemos ahí algo, que nosotros queremos el bien y hacemos el mal. Dice Benedicto XVI, todos tenemos en el corazón una gota de veneno, el egoísmo. Pues en la oración se te limpia, se te aclara, como si tuvieras diálisis, se te limpia la sangre, estás fuerte, porque has orado, te has puesto en contacto con el único corazón que no tiene egoísmo, que es el de Cristo. Así que, oración. Segundo, el ayuno. El ayuno es esa mortificación, ese sacrificio, el privarse de algunas cosas que hay que entenderlo bien. El ayuno, si uno no ha hecho nunca algo por Dios, pues puedes empezar haciendo un ayuno. Mucha gente cuando va a Medjugorje, y la Virgen propone el ayuno en sus mensajes, pues empieza a hacer algo por Dios, a veces por primera vez en su vida. Porque yo he vivido como cristiano, yo he ido a las prácticas de la Iglesia, pero en realidad en el fondo era porque me llevaban, o porque me he casado y mi mujer es muy católica, o porque al revés, me he casado y mi marido es muy católico, o por la tradición de mis padres, o por educar a mis hijos. Pero ¿cuándo has hecho algo? Solo por Dios. ¿Alguna vez en la vida? Entonces, una forma muy sencilla de hacer algo por Dios es, pues hoy, por Dios, voy a ayunar. Y puedes ayunar de algo que no solamente sea comida. La comida, está muy bien ayunar de comida, no por los beneficios físicos o los beneficios sanitarios, que los hay. No por eso. Es más bien, tiene algo que ver con tu corazón, que lo explicamos ahora rápidamente. ¿No? Es ayunar, puedes ayunar de comida, puedes ayunar por ejemplo, del móvil, puedes ayunar de fumar, puedes ayunar de chocolate, puedes ayunar de lo que te encanta. Y que si te lo quitas, no te mueres. Y puede ser una comida, o puede ser algo en una comida. La Iglesia nos pide que hagamos ayuno 2 días al año. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Ayuno y abstinencia, abstenernos de carne. Yo me acuerdo, estuve yo de misiones en Yucatán y ahí abstenerse de carne es que te pongan una langosta. Eso no es ayuno. Tienes que ayunar de algo, ahí realmente lo normal es comer un pescado buenísimo, entonces eso, hay que buscar otro ayuno. La conferencia episcopal es la que dice en cada país cómo se practica el ayuno y la abstinencia. El Código de Derecho Canónico es todos los viernes del año, hacemos abstinencia de carne. Pero en España la conferencia episcopal dice los viernes de Cuaresma, abstinencia. Y abstinencia y ayuno el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Pero si vas al sentido, ¿cuál es el sentido?
como Moisés, tú tienes que salir de Egipto donde estás esclavizado. Hay cosas que te tienen esclavizadas y pasan por un camino, tu interés personal. Si te das cuenta, por ejemplo, comerte un chocolate, esto es para mí. No es que los demás salen fortalecidos si yo me como un chocolate, es para mí. Pero así todas las cosas. Piensa a qué estás un poco adicto, que puede ser a las redes sociales, al móvil, a una persona que no te hace bien. Puede ser que estés adicto a alguna cosa, al alcohol, a tantas cosas que pueden ser. Y a veces que estás adicto tú y nadie más. Es tu interés. ¿Qué pasa cuando ayunas de eso? Cuando ayunas de eso, aunque tú no lo estés pensando, es el único momento del día en el que tú coges tu interés y lo pones en segunda posición. Y pones a Dios primero. Si esto lo haces una vez y otra vez y otra vez, tu corazón cuando llegue a la Pascua va a estar entrenado en no estar esclavizado por su interés. Y esto es la fuerza del ayuno. Así que tenemos que buscar y decidir en qué voy a hacer yo mi ayuno. Y lo tercero es la limosna, pero entendido en sentido amplio. La caridad, la limosna, las obras de misericordia. Así que, si tú entraras en el gimnasio de la Cuaresma y vieras a todos los cristianos viviendo esto, verías a este que se retira para orar, a este que está renunciando a algo y está renunciando al café y está metiéndolo todo en la hucha para después lo que ha ganado con lo del café lo va a donar a alguien. O a lo mejor está renunciando a la cerveza o está renunciando a la carne y lo que sacamos de ahí se lo vamos a dar a alguien que esté necesitado. Y deberías ver también a otras personas que están cumpliendo muchos actos de caridad, que son todas las obras de misericordia corporales y espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar vestido al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra. Todas las obras que nos llevan a coger mi interés, ponerlo en segundo lugar y ahora mi primer interés es la necesidad del otro. Esto es muy potente. Bueno, cuando ves esto, cuando has estado viviendo en países donde no son católicos, son musulmanes o países que han pasado por el comunismo, me acuerdo cuando estuve en Kazajistán, esto es la fuerza que cambia el mundo. Lo que pasa es que tú has nacido y la tenías en la mesita de noche. Ellos no la conocen. Tú la has visto, estás acostumbrado. Cáritas, así Cáritas, existe algo como Cáritas. O este se va de un voluntariado, normal. Mira, este ha pedido perdón a su hermana, normal, porque el perdón es normal para nosotros, pero no para los demás. Bueno, acerca de la limosna hay que decir un par de cosillas y con esto terminamos. Los cristianos tenemos un maestro que estaba muy desprendido de las cosas materiales. Al mismo tiempo, las usaba. Jesús usaba el dinero. Tenían un administrador en el grupo de los 12. Entre las mujeres que seguían a Jesús estaba la mujer de Cusa, el ministro de Economía de Herodes, y Susana, que le servía con sus bienes. Entonces Jesús usaba dinero. Cuando en la última cena Juan está ahí narrando que Jesús dice: uno de vosotros me va a entregar, y el que ponga el pan en el plato conmigo. Y Juan lo ve y es Judas. Y Jesús dice: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto.
todo el mundo piensa de primeras que va a hacer una limosna. Es lo primero que se les ocurre. Así que esto debía ser algo muy frecuente. Nosotros seguimos a ese. Cuando te pongas el crucifijo, tú sigues a uno que hacía limosnas muy frecuentes, porque Jesucristo era libre de los bienes materiales, era libre. Le quiere seguir uno, en el Evangelio de San Mateo, le quiere seguir uno que es un señor, un escriba, un hombre que está bien colocado, que le pagan por dar conferencias, que se lo rifan para que llegue a la sinagoga y le dice: Señor, es que te he escuchado, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: no tengo nada que ofrecerte. En vez de decirle: mira qué bien, pues ánimo, ven. No, le dice: mira, el Hijo del Hombre, ¿sabes? Las raposas tienen cueva y los pájaros del cielo tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Si me sigues, no tienes nada. Al joven rico: muy bien, da el dinero a los pobres, ven y sígueme. Entonces Jesucristo nos pide que tengamos un corazón libre. Todos aquí seguramente tenéis responsabilidades con vuestra familia, entonces no tenéis que dar. El joven rico pues era un joven. Tú no tienes que desprenderte de todo. Tienes responsabilidades con tu familia y tendrás que hacer. Pero sí tienes una obligación. Cristo anhela que tengas un corazón libre. Tenlo. Ahora, la forma de saber si yo tengo un corazón libre, si yo estoy apegado a este móvil y no sé si estoy apegado o no, tengo dudas si estoy apegado o no, pues te lo regalo. Si no puedo, es que estoy apegado. Entonces, todo el proceso de la Cuaresma es la mejoría constante de tu corazón. ¿Cómo tenemos que hacer la limosna? Pues primero, hay que ser muy caritativo. Nunca tienes que ofender a la persona que recibe la limosna. Tuvimos un encuentro con Cristo, una actividad que tenemos en el Reino Christi, en el retiro de los talentos. Hicimos un retiro de los talentos. Y en ese encuentro con Cristo salió este tema, que uno dijo: me cuesta mucho siempre que en el semáforo me tocan la ventanilla y me piden, y no sé qué hacer, si dar o no dar. Normalmente doy, pero luego y doy y no sé si he dado para quitármelo de en medio. Entonces fue muy interesante todo lo que surgió allí, las iniciativas. Pero a veces puedo dar limosna no porque me interesas ni porque te quiero ayudar, sino para que desaparezcas de mi vista. Hay que ver nuestro corazón. Hay que dar limosna, dice Cristo, sin mostrarnos a nosotros mismos, sin vanagloria. Dice: no seáis como ellos que tocan la trompeta cuando van a dar una limosna. Tú tienes que tener durante toda la Cuaresma una actitud de que tu público es Dios. Tener a Dios, te importan los aplausos de Dios, no de los demás. Y, por último, hay que darlo con alegría, dice Cristo. San Pablo dice, muy importante para mí, porque tengo una experiencia sobre esto: todo lo que des, dalo con alegría. Estaba yo en el seminario y llegó el día del paseo a la nieve, la que más me gustaba a mí. Y me di cuenta de que no había portero, que estaban buscando voluntarios. Y éramos 120. Y yo por dentro decía: tengo que ofrecerme de voluntario. Ojalá me digan que no. Y me ofrecí y me dijeron que sí. Y estaba ahí todo el día, estaba yo satisfecho, pero satisfecho, que bien, aproveché el día y todo. Pero cuando llegaron, les vi llegar tan contentos, tan felices y todo, que se me puso un morro así de: yo no he ido. Y pasaban: ¿qué tal? Bien. Lo hemos pasado fenomenal. Ya. Así yo. Y mi superior me vio y me dijo: venga para aquí, luego hablamos. Y me dijo: mire, muchísimas gracias por haberse quedado,
Y me pasó el versículo de San Pablo. Todo lo que des, dalo con alegría. Y una frase de un sacerdote que decía, era parafraseando a San Pablo, Dios ama poderosamente al que da con alegría. Así que es esto. Pero la última característica de la limosna cristiana es la más importante. La limosna no se refiere solo a bienes materiales, especialmente se refiere a ti mismo. Entonces, la limosna de la Cuaresma, tiene que ser que tú te entregues a ti mismo, que te entregues a los demás como un instrumento de conversión y como un instrumento de reconciliación. Bueno, así que este es como si hubieseis venido al gimnasio a ver si os apuntáis o no. Y hemos hecho un paseillo por las máquinas y por todo lo que hay. Y fíjate, podéis entrar, mira, aquí tenemos un póster, tenemos un programa, 40 días estupendos, tu corazón se limpia, tu corazón se hace más libre, tu corazón va a quedar apto para amar más, tus ojos, tenemos un colirio especial que te los pones y de repente vas a ver a Jesucristo y tú no vas a estar en primera fila, vas a tener un corazón desatado de todo lo que te está pesando. Vas a quitarte mucha grasa durante esta Cuaresma. Así que os animo y me gustaría terminar agradeciendo de nuevo, pero también pidiéndole a Dios la gracia de la conversión. Esta es la conversión. Es abrir nuestro corazón para recibir la gracia de Cristo. Es recibir la gracia de Cristo. No consiste en esto nuestra santificación, en lo que hacemos. Lo que hacemos sirve para abrir y Él nos lo da. Es para quitar el toldo de los olivos y que caiga la lluvia y que empape la tierra. Y entonces vamos a producir también todos estos frutos. Bueno, pues muchísimas gracias y terminamos, si os parece, encomendando la Cuaresma a la Virgen María. Hacemos un momento de silencio para tomar decisiones. ¿En qué me gustaría que cambiara mi Semana Santa? ¿Qué es lo que más necesito? ¿Cómo voy a vivir estos días de Cuaresma? ¿Voy a ponerme mañana modo Moisés, modo Elías, modo Noé, modo ninivita? Voy a poner mi corazón como el de Cristo, que es como todos ellos a la vez y mejor, rechazando el mal, uniéndome a Dios en el desierto, distinguiendo el bien del mal al rechazar las tentaciones. Pues unos segundos de silencio para tomar esta decisión delante de la Virgen del Carmen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias y buena Cuaresma.